Bienvenidos a todos a este webinar de la WOFU Academy. Este es un webinar de Best Practice en el cual os comentamos un poco pues, cosas que podéis llegar a hacer o por qué son interesantes hacerlas dentro de WOFU. Primero de todo, perdón, me presento, que no he dicho nada, pero yo soy Marc, soy del equipo de Success de WOFU. Y nada, un placer saludaros a todos. Hay algunos nombres que veo de asistentes que conozco un poco, otros no. Pero bueno, aquí estamos un poco para intentar ayudaros en todo lo que podéis hacer. Lo que haremos en este webinar es un poco analizar algunos informes que podemos llegar a ver para este tipo de análisis, pero también daros tips o consejos de cosas que estaría bien revisar. Entonces, ¿cuál es la base de un análisis dentro de WOFU? Pues como os podéis imaginar, sean los informes de WOFU. Aquí lo que tenéis es un poco unas pequeñas capturas de pantalla de estos informes como son. Bueno, tenemos el módulo del cuadro de mandos de estos nuevos informes. Les llamo nuevos informes, pero ya tienen su año y pico, con lo cual no son tan nuevos, pero sí que es verdad que a lo mejor hay mucha gente en este webinar que no se ha parado a profundizar en ellos, ¿no? Con lo cual ahora explicaré un poco qué es cada uno de estos mandos. Y aparte tenéis aquí el listado de todos los informes por defecto que vienen en WOFU. También explicaré un poco el tipo de información que podemos sacar en cada uno de ellos, pero bueno, la base sería ya más ejemplos concretos de cosas que podemos analizar y de cómo las analizaríamos. Aquí también tened en cuenta que no hay un análisis único que se pueda hacer. Cada empresa es un mundo y cada empresa pues le gusta analizar cosas de una manera distinta, pero os damos aquí un poco herramientas o ideas que podáis coger para vosotros mismos ya hacer vuestros propios informes, descargarlos en Excel y en Excel ya hacer vuestros análisis según sea conveniente. Antes de entrar en ello, este panel que veis aquí en WOFU, el cuadro de mandos de arriba, para tener muy claro, es el primer panel donde aparece que un 12 son las columnas que vemos en el informe. Todo esto es perfectamente personalizable, con lo cual aquí podemos añadir y quitar columnas. Si en un informe concreto, por ejemplo, el de presencia diario, a mí no me interesa ver, me lo invento, el centro y quiero ver el departamento, pues puedo quitar el centro y añadir el departamento o añadir información como, pues no sé, la columna de motivos que sean solicitado en un día concreto. Lo que sea, yo lo puedo sacar en este informe, hago mi informe con las columnas que yo quiero y en el orden que yo quiero y ya lo voy a tener listo. El segundo panel sería el de filtros. Dentro de las columnas que existen dentro de WOFU, yo puedo filtrar según lo que me convenga. Por ejemplo, a lo mejor solo quiero ver el departamento de marketing, pues sería un filtro por departamento y ahí podría filtrar lo que fuera. El tercer selector es el de ordenación. Yo puedo decir, oye, ordéname por la columna precisamente departamento en orden alfabético, ascendiente o descendiente. Y listo. Y por último, la agrupación, que ya entraré más en detalle en ello cuando veamos un poco el informe de presencia mensual, pero vaya, sirve como el nombre indica, un poco para agrupar datos. Todo esto os lo explico rápido para plasmar un poco que todos los informes que tenemos de WOFU tienen una personalización absoluta. Podemos crear el informe a nuestra medida con la información que necesitemos y los filtros que necesitemos. Podemos agrupar los datos, como os decía, pero no solo eso, cualquier informe que ya tengamos nosotros preparado lo podemos guardar. Para eso está el botón de guardar. Y no solo guardar, sino también compartir. A lo mejor nosotros como administradores creamos un informe que nos interesa que un responsable concreto pueda tener acceso a él. Pues que sepáis que lo podéis compartir si no lo sabíais. Y que ese responsable, que a priori no tiene acceso a informes, tenga acceso a esta información. En este webinar, aprovecho también para comentaros, no vamos a hacer un uso funcional de WOFU, es más explicaros lo que podéis llegar a hacer. Si algo de lo que digo no sabéis exactamente cómo hacerlo o cómo llegar a ello, tenéis el equipo de soporte a vuestra disposición, ya lo sabéis. Al final del webinar también tenemos el teléfono y el correo por si acaso, pero ellos también nos ayudarían un poco a llegar a sacar estos datos o a llegar a haceros, bueno, un pequeño tutorial de cómo podéis utilizar estos informes. Digo tutorial, pero es al final oye, ¿cómo hago esto? Que os digan qué columna podéis sacar o cómo la podéis sacar. Y lo dicho, por supuesto, entiendo que esto ya también se sabe, pero aquí hay un punto que habla ya no solo de compartir informes, sino de exportar estos informes, ya sea en Excel o en PDF. Y es que la exportación en Excel, para muchas de las cosas que vamos a ver ahora, es muy necesaria pues, para poder analizar datos de todo el año, etcétera. Entonces, con el listado de informes que tenemos aquí, no voy a entrar en todos, pero sí que voy a entrar un poco en los detalles de los que vamos a ver un poco en el día de hoy. El informe de presencia diario es el básico para todo lo que tiene que ver con presencia dentro de WOFU. Ahí es donde veo pues, de todo el año los fichajes que se han realizado, las horas que se han realizado, de qué tipo son, etcétera. Podría sacar muchísimos datos, los vamos a ver en detalle en algunos casos. Podría sacar el informe de presencia mensual, que no deja de ser el mismo informe, pero ya con una agrupación hecha, como el nombre indica, a nivel mensual, pero yo incluso podría cambiar esta agrupación y que fuera pues, a nivel anual y que dentro del año, ya lo veremos también ahora a continuación, yo vea
todas las horas del año de una persona, seguidas de todas las horas mensuales que ha hecho en detalle. Tenemos el informe de incidencias. Este es importante para asegurar que todos los fichajes que tengo en la herramienta estén bien registrados. Y por supuesto ya después tenemos el informe de actividad, que es aquel que tiene que ver pues, con las solicitudes que se dan de ausencia, de presencia también, pero vaya un poco los movimientos que hay a nivel de permisos dentro de la herramienta. Y aquí, de los que hay en esta lista, el que también vamos a tocar un poco es el informe de saldos, que como el nombre indica, es el que nos da qué saldos disponibles tienen nuestros empleados y que de cara al análisis del año también puede ser bastante interesante. Dicho esto, vamos a empezar ya un poco con el análisis en sí, y el primero que voy a tocar es precisamente, o bueno, voy a intentar responder a la pregunta de qué ha pasado este 2022 en mi empresa. ¿Cómo empezamos con este análisis? Pues con el informe de presencia diario. Y la primera pregunta que yo me tengo que hacer, aunque no nos guste, yo sé que a nadie le gusta ser el policía del fichaje, pero la realidad es que la mayoría de vosotros probablemente utilizáis WFO en parte por el requerimiento legal que nos obliga a tener un registro de la jornada de todos nuestros trabajadores, ¿verdad? Entonces, si bien no debería ser nuestro cometido principal, la realidad es que la gente es como es a veces y tenemos que estar un poco detrás de ellos para asegurar que todo el mundo nos fiche. Esa es una imagen de mi cuenta de pruebas, pero aquí os he sacado un ejemplo de cómo yo, a través del informe de presencia diario, sacaría rápidamente un dato de quién me ficha y quién no y de qué manera. ¿Cómo lo hago esto? Pues con este informe de presencia diario, ya lo veis, elimino todas las columnas que hay por defecto y sacaría simplemente lo que veis aquí, la fecha, el usuario, el centro, el horario teórico y la columna fichajes. La columna fichajes, si está vacía, es que no hay fichajes estos días, como es el caso del ejemplo de la cuenta de pruebas que estáis viendo aquí. Pero aquí yo vería si hay pues 2 fichajes ese día, 3 fichajes ese día, 4 fichajes, los que hubiera. Y con esto vamos a hacer un poco lo que vais a ver a continuación. Esto yo lo exportaría a Excel y con esta exportación, mediante la columna fichajes, simplemente identificaría los días donde sí que hay registros y donde no hay registros, de manera que yo tendré un dato claro de quién me ha fichado y quién no. Y como veis también saco el horario teórico porque esto me interesará verlo específicamente en los días donde sí hay horario teórico. Por supuesto, un fin de semana o un día de descanso semanal, a mí no me interesa ver qué fichan o no. Yo quiero saber que los días que tiene que trabajar, la gente está fichando. Entonces, con este informe tal cual, si yo lo sacara, por ejemplo, de todo el año, por decir algo, o de unos meses concretos que yo quiera revisar, podría llegar a un dato como el que vais a ver aquí. Fijaos, aquí yo he sacado por centros en este caso, y aquí tendría un desplegable de usuarios, todos los registros que hay, o sea, todos los registros que hay con registros, los registros sin registros y el total. Y con esto saco rápidamente un porcentaje de qué éxito de fichaje, por así decirlo, tengo. Lo que está en verde, que es los que tienen menos sin registro, serían los más positivos. Los que están en rojo serían los que tienen pues, más registros, precisamente sin registros. ¿Esto qué implicaría en este caso? Pues que el centro 5 claramente algo pasa porque más de la mitad de los registros donde debería haber fichaje no lo tiene. Con lo cual, insisto, esto es una manera muy rápida de ver rápido a lo mejor en qué centro o en qué departamento la gente no me está fichando como deberían. Insisto, aquí he sacado esto por centro, pero nosotros lo podemos sacar por el parámetro de WFO que nos venga bien. A lo mejor lo quiero sacar por departamento, a lo mejor lo quiero sacar incluso por cargo. Lo podría incluso sacar por algún atributo personalizado que yo tengo creado en la herramienta. Bueno, aquí ya cada empresa es un mundo, insisto, y lo podemos sacar con la distribución que queramos. Pero ya de entrada con esto, yo puedo ver pues, que en el centro 5 algo pasa y la gente no está fichando como deberían fichar. También os digo, este análisis lo hago ahora sí a final de año y puede ser un poco catastrófico. Lo ideal aquí sería que este análisis lo fuéramos haciendo periódicamente, no os digo cada día, pero a lo mejor una vez al mes podemos ir revisando que esto no se nos descontrole porque ahora llegados pues, a noviembre es un poco complicado poder regularizar muchas cosas, pero bueno, si no lo hemos hecho, podemos sacar el dato y ver un poco en qué punto estamos en este sentido. Todo esto que estoy explicando, por si acaso tampoco no lo sabemos, se está grabando y lo podéis ver después en YouTube. Si queréis ver el webinar de nuevo, lo podéis solicitar al equipo de soporte y os haría llegar el enlace. Así que si algo de lo que veis aquí que os interesa y queréis volver a ver, tranquilos que os lo podemos hacer llegar. Dicho esto, aquí vemos en bloque, digamos, la gente que me ficha y no me ficha en los días en los que tendrían que fichar. Pero hay otro dato más y aquí es donde entra en juego el informe de incidencias. Lo hemos visto antes, pero con esto podemos complementar este análisis de las personas que me fichan y no. Porque una cosa es que me fichen, pero otra cosa es que me fichen bien o mal. ¿Qué tenemos en el informe de incidencias? Por defecto en el informe de incidencias te aparecen, de hecho, estas columnas que veis aquí ya, que son las mismas que estáis viendo. Y lo que me saltaría sería el dato de gente que tiene incidencias de fichaje. ¿Qué se entiende por incidencia de fichaje? Pues 3 casos. El primero y el más habitual, mal que nos pese en la mayoría de casos, es
que la gente no ficha en un día que tendría que fichar. Aquí en el caso que veis en pantalla, por ejemplo, vemos la columna de fichajes totalmente vacía. Esto es gente que estos días, el 8 de noviembre en este caso, tenían que fichar y no han fichado. Es la primera incidencia y la más habitual. El segundo caso más habitual es que haya fichajes impares, es decir, una entrada sin una salida. Alguien que me ha fichado a las 9 de la mañana, pero nunca me ha fichado por la tarde cuando se ha ido a casa. Pues esto también saldría como incidencia porque es un fichaje claramente incompleto. Esto lo veríamos rápido porque pues aquí habría solo un fichaje en lugar de 2, 4 o 6, los que fueran según los descansos que se hagan. Y el tercer caso que es menos habitual pero también se da es fichajes que convivan con un motivo de ausencia. Esto lo veríamos rápido porque habría en la columna motivos indicado pues, que hay horas de médico o hay vacaciones, por ejemplo. No debería suceder mucho, pero a veces sucede que hay una persona que tiene vacaciones, sin embargo al final no las hace y acaba fichando en WOFU, pero no ha quitado la solicitud de vacaciones. Pues nada, es una manera de ver este tipo de solicitudes, de incidencias, perdón. Y no solo esto, estas incidencias a veces se dan como positivo para revisión. Por ejemplo, si voy al médico, tendré unas horas de médico, pero después obviamente ficharé. Esto me saldrá como incidencia, pero es un tema solo de revisión interna. Si está correcto, lo podemos ignorar. Entonces, nada, esto os lo digo más que nada para que tengáis claro lo que es el informe de incidencias y cómo nos ayuda a complementar lo que hemos visto ahora o anteriormente, que es esto de la gente que me está fichando y la que no. Está muy bien, pero además yo quiero ver, oye, qué tipo de incidencias está dando más allá de que estén fichando o no, porque aunque estén fichando, si los registros que están haciendo son incorrectos, pues esto también puede ser un problema. Y ya está. Esta es la primera parte que os digo que está más enfocada a ser policía del fichaje. No debería ser nuestro foco, ya iremos a un análisis más al detalle de todo el año, pero sí que yo creo que es una parte importante junto con lo que hemos dicho al principio de validar todas las solicitudes pendientes y todas las validaciones de fichaje editado pendientes para asegurar que los datos que vamos a analizar a continuación tengan sentido y estén correctos. Teniendo mucha incidencia de gente que se olvida de fichar, los datos que pueda sacar no son del todo relevantes o no son del todo fiables, por así decirlo. Pero bueno, vamos a ir paso a paso y vamos a ir viendo todo lo que podemos llegar a analizar. El primer dato, y muy sencillo de sacar realmente, sería lo que vais a ver aquí, el informe de presencia mensual. Y aquí lo que yo quiero ver, por ejemplo, es que se estén cumpliendo las horas de trabajo que yo tenía estipuladas para cada trabajador. ¿Qué he sacado aquí? Esto es el informe de presencia mensual. Las columnas son las mismas que ya tiene, pero la diferencia es que el informe de presencia mensual, por defecto, os saldría con el mes en curso. Yo aquí lo que he hecho ha sido un cambio y he pedido que WOFU me saque todo lo que es del 1 de enero hasta el 31 de diciembre. Y como tiene una agrupación ya realizada por usuario y por mes, lo que sucede es lo que veis a continuación. El caso de Marc Lecea, estos son usuarios de pruebas que no fichan nunca, con lo cual hay datos muy malos. Espero que nadie tenga un dato tan malo, pero en el caso de Marc Lecea, lo que yo veo aquí es que tiene un horario teórico de todo el año de 1.645 horas, como lo que sea. Y yo lo que veo es que el total de horas que ha realizado son 313, con lo cual tiene una diferencia de menos 1.000 y pico horas. Insisto, es un muy mal dato, espero que no se dé en muchos de vuestros casos, pero vaya, es para ver un poco si realmente hemos llegado a estas horas que tendrían que haber trabajado anualmente. Y además tengo también el dato mensual separado, si es que lo quiero ver, es decir, tengo el total del año y después el detalle mensual. Esto, si lo exportara a Excel, para que lo sepáis, lo que estoy exportando realmente es todo el año de Marc en este caso. Pero dentro del Excel que se exporta ya os vendrían unas tablas dinámicas con todos estos acumulados. Ya veis que en el informe de presencia mensual también nos salen datos como pues las extras a compensar o extraordinarias que se han realizado, etcétera. Si no las hay, pues no las habrá. Pero bueno, si utilizamos también WOFU para la gestión de excesos de una manera que tenga en cuenta estos tipos de motivo, pues también tendríamos este detalle aquí. Pero vaya, esto es un poco para ver a grosso modo, de manera rápida, si hay gente que tenga diferencias muy en negativo o muy en positivo también, bueno, ver un poco cómo ha quedado la empresa a nivel de usuario. Y aquí nuevamente esto lo podemos modificar nosotros internamente según lo que necesitemos, porque a lo mejor me interesa verlo no agrupado por usuario, como está aquí en el caso de Marc Lecea, sino que yo lo quiero ver por departamento o por centro, da igual. Podríamos ver el acumulado de todo y también ver el detalle mensual si quisiéramos. Y esto mismo lo podemos sacar también de una manera distinta. Ahora lo vais a ver, pero... Uy, perdón, esto... Vale, disculpad, tiro para atrás un momento, pero justo lo que hemos visto de las diferencias que se generan lo podemos utilizar también para hacer algo así ya en el Excel. Me refiero, aquí podría sacar yo
la media de diferencia que se ha dado, en este caso por departamento, por ejemplo, y yo sacar un gráfico como el que estamos viendo aquí. Yo veo que aquí el departamento de marketing me hace de media muchos más excesos que otros departamentos. Y en cambio veo que un departamento como puede ser el de innovación aquí, no tiene, bueno, es que tiene una diferencia en negativo, lo cual aquí me indica, seguramente no es que no estén trabajando, es que no estén ni fichando. Pero bueno, es un poco para tener el dato de qué departamentos a lo mejor generan más excesos, menos excesos, etcétera. Insisto, esto ya es un análisis en Excel, pero sí que lo sacamos a través de los datos que podemos sacar inicialmente de Wofu. Pensad que en Wofu tenemos muchísimos datos en los informes. Lo que os decía al principio, cada empresa es un mundo, con lo cual hacer un análisis que os pueda servir a todas es casi virtualmente imposible, pero sí que es verdad que tenemos tantos datos que cada uno ya de vosotros se puede personalizar estos informes y ya también hacer sus gráficos o tablas dinámicas en Excel si es que os gusta hacer este tipo de cosas. Pero vaya, es un ejemplo también de cómo podríamos llegar a sacar información relevante sobre los excesos que se han generado. ¿Esto qué puede ser? Pues que el departamento de marketing a lo mejor necesita más gente porque están trabajando muchísimo, o que el departamento de innovación necesita un toque de atención porque no está fichando. Aquí ya las acciones que tomemos como empresa os las dejo a vosotras, pero bueno, tener un poco claro qué puede estar pasando en este sentido. Del mismo modo, a mí me gusta sacar un informe que es el que veis a continuación. Aquí he vuelto el informe de presencia diario, es decir, el que en lugar de tener los datos agrupados mensuales tenemos el diario, y he sacado un informe con las columnas que veis a continuación. La fecha, el usuario, el horario teórico, el total de horas y las horas justificadas. ¿Qué es lo que yo puedo ver aquí? Ahora lo veremos con el análisis, pero esto lo voy a sacar para sacar un dato un tanto parecido al que hemos visto del informe de presencia mensual, pero que en Excel yo le puedo dar una vuelta y que me salga más en un porcentaje. Ahora me explico cuando lo veáis ya en lo que he descargado y he trabajado ya en Excel, pero sería algo como esto. Fijaos, aquí nuevamente tengo agrupado por centro, yo podría desplegar y ver el detalle de usuarios, pero aquí veo por centro el total de horas teóricas que tenían, el total de horas que han imputado, ya sea trabajadas o justificadas, y el total de horas justificadas. Y esto me sirve para poder sacar unos datos que a menudo suelen ser bastante interesantes, como estos de aquí. El porcentaje de horas lo que me da es, teniendo en cuenta el total de horas que yo tengo imputadas y el total de hora teórico, pues qué porcentaje de horas se han cumplido o no. Todo lo que esté en el 100% es que está cumpliendo con su horario teórico del año. Lo que esté por encima del 100% es que están haciendo un exceso, mayor o menor según el caso, y los que esté por debajo del 100% es que no están cumpliendo con el horario teórico, con lo cual yo aquí podría ir al centro 5 y decir, oye, ¿por qué no estamos llegando a estas horas que tenemos estipulados en nuestro horario? ¿Hay alguien que esté teniendo un absentismo injustificado que tenga que controlar? Cosas por el estilo. Pues un poco tener el dato, en este caso a nivel de centros, de lo que puedo sacar. Insisto, y no quiero ser pesado, lo voy a repetir durante todo el webinar por si acaso alguien va entrando más tarde, pero todo esto se está grabando. Si tenéis dudas y lo queréis revisar de nuevo, lo podéis solicitar al equipo de soporte para que os manden el enlace. Y también comentar que aquí son ejemplos que yo he sacado agrupando por centro, pero todo esto es, por supuesto, moldeable según la necesidad que tengáis cada uno, por centro, por departamento o lo que sea que tengáis imputado o registrado en Wofu a nivel de filtros y demás. Y en este mismo, lo que he sacado también son las horas justificadas. Las horas justificadas del informe de presencia diario, lo que me muestran en Wofu son las horas correspondientes a motivos de ausencia remunerados, como puede ser una baja, como puede ser unas horas de médico, etc. Y con esto puedo sacar algo así como este índice de absentismo, que insisto, es absentismo justificado, no el que no es justificado, que lo podríamos ver más mediante este falta de 5%, digamos, de total de horas que vemos en la primera columna de porcentajes. Esto es lo que es estrictamente absentismo justificado. Lo dicho, bajas, horas de médico, etc. ¿Qué vería aquí yo? Pues que a nivel general en mi empresa hay un 3,79 de absentismo, que en muchos departamentos es aún más bajo el absentismo, con lo cual no es nada preocupante, pero tengo el centro 4, en este caso, que tiene un 15% de absentismo. Si aquí desplegara el detalle de personas, pues probablemente aquí a lo mejor viera que hay una persona que ha estado, pues yo que sé, con un permiso de maternidad o una baja de larga duración, cosas por el estilo, que han hecho que obviamente este dato se hinche. Pero bueno, es una manera de sacar este dato que nos puede interesar sacar para analizar el año y ver un poco cómo acabamos. Si lo saco ahora, por supuesto, estará incompleto porque hasta que no acabe el año propiamente en diciembre no puedo revisar esto. Ya es un análisis casi que es más interesante de cara a que hayamos empezado el 23 para revisar todo el 22. Y sobre todo, y esto es muy importante, este análisis para que sea fiable del todo dependerá de todo lo que ya hemos dicho antes, que no haya muchas incidencias de fichaje, que la gente haya fichado como tiene que fichar y que los responsables también hayan aprobado todos los permisos y todos los fichajes pendientes de validar que pudieran tener.
Pero teniendo en cuenta que esto esté bien, podríamos sacar datos que en ese sentido a nivel de recursos humanos probablemente necesitéis y uséis o queráis usar pues para análisis del 22 y ver lo que ha sucedido. Pasamos al siguiente. Vuelvo con el informe de presencia a diario y en este caso vuelvo con él, pero para revisar un dato que se puso de moda hace ya un par de años, pero ha venido para quedarse en muchos casos, y es un análisis del teletrabajo. Y lo haría exactamente de la misma manera con el informe de presencia a diario, aunque también podría sacar un acumulado con el informe de presencia mensual, el que hemos visto antes. ¿Qué saco aquí? En este caso, pues la fecha, el usuario, el horario teórico que tiene y la columna de trabaja desde casa. La columna trabaja desde casa es el tipo de motivo que normalmente se asocia al teletrabajo y aquí lo podemos plasmar en informes. Pero es posible que en algún caso concreto le hayamos cambiado el nombre a ese trabaja desde casa, se llame teletrabajo, home office, el nombre que le hayamos puesto pues, en cada empresa, porque normalmente aquí cada empresa es un mundo, pero aquí se ha puesto lo que vendría por defecto en WOFU. Entonces, con este informe en 4 columnas, sacando todo lo del año, yo podría llegar a hacer un análisis como el que vais a ver a continuación. Por centros, durante todo el año se han dado estas horas de horario teórico y estas horas de trabajar desde casa y yo saco un porcentaje que ha habido a nivel general de teletrabajo. Pues aquí vemos, por ejemplo, que en el centro 5 el teletrabajo no es tan popular como en el resto de centros. Aquí ya entran en juego también distintas reglas de empresas que tengamos, las políticas de trabajo que tengamos y muchas historias. Pero bueno, es una manera de sacar este dato de este porcentaje de teletrabajo que a lo mejor me sirve a mí desde recursos humanos para pues eso, sacar conclusiones de a ver cómo podemos incentivar más el teletrabajo o más el ir a la oficina según lo que nos convenga. Aquí lo he sacado a nivel de centro, pero se podrían hacer muchas cosas como por ejemplo esto de aquí. Aquí que saco un detalle mensual del teletrabajo que se ha realizado. Y lo que vería aquí es que, por ejemplo, en enero no había teletrabajo, a lo mejor es que mi empresa en este caso no tenía implantada del todo la política de teletrabajo, pero desde entonces ya sí que se ha ido dando más y más este teletrabajo. Y, por ejemplo, aquí vemos que en agosto el teletrabajo se disparó porque en mi empresa, por ejemplo, incentivamos mucho que en verano la gente trabajara desde casa porque dejábamos la oficina cerrada. Me lo invento, pero vaya, eso es un ejemplo que podríamos sacar y un poco tener este dato. Nuevamente, este dato aquí lo he sacado por mes, pero podríamos sacarlo por centro y mes, por departamento y mes, por departamento, centro y mes. Aquí las combinaciones son infinitas, pero vaya a tener un poco el detalle de lo que está sucediendo. Igual que hago el del mes, a mí me gusta hacer también uno que sea pues de este estilo, de día de la semana. A lo mejor me interesa ver qué día de la semana el teletrabajo es más popular. En el caso este, que insisto, es inventado que veo en pantalla, pues lo que tendríamos es que los lunes y martes, bueno, y el jueves, curiosamente, son un poco más populares a nivel de teletrabajo. Y que, por ejemplo, el viernes es el día que menos de trabajo se solicita. Esto también porque es un ejemplo un poco forzado para hacer este ejemplo, pero ya os digo que habitualmente el viernes suele haber más teletrabajo en líneas generales, pero nuevamente cada empresa es un mundo. Pero bueno, son datos de este tipo que puedo sacar y que pueden ser interesantes para el análisis de este 2022. Más cosas que puedo sacar y que me pueden interesar. Oye, está muy bien que fichen mis trabajadores de una manera u otra, pero yo quiero ver cómo fichan. Yo al final en mi empresa tengo muchos tipos de fichaje habilitados, por web, por app, por dispositivos físicos que tenemos en la empresa o en las distintas oficinas. Y quiero ver un poco qué tipo de fichaje se da. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Pues directamente el informe de fichajes de WOFU lo podríamos exportar directamente pues, de un mes concreto, por ejemplo. Y a partir de aquí hacer el análisis que vais a ver ahora. Aquí no veis todo el informe completo, pero una de las columnas que tiene al final es precisamente el método de fichaje y ahí se indicaría si han fichado por app, por web, por dispositivo, que esto normalmente tiene un código asociado al dispositivo que tengáis vosotros en vuestra empresa. Y si estuviera en blanco esta columna de método de fichaje, lo que me indicaría es que ese fichaje se ha imputado de manera manual, es decir, alguien que se ha olvidado de fichar y lo ha indicado después. ¿Qué puedo hacer con esta información? Pues cosas como esto. Yo podría sacar a nivel pues eso, de un mes concreto o de un periodo de tiempo concreto qué tipo de fichaje abunda más en mi empresa. En este caso, por ejemplo, es un ejemplo, no sé, tampoco es real, pero vaya. Aquí lo que vemos es que el 50% de fichajes que se dan en mi empresa son por dispositivos, porque realmente la gente viene mucho a la oficina y fichan mucho físicamente en el dispositivo biométrico que tengo yo al entrar. Y vemos que hay, por ejemplo, pues una incidencia muy baja del fichaje por app y bastante fichaje web. A lo mejor a mí me interesa que la gente empiece a fichar más por la app que por la web. Pues a lo mejor puedo hacer algún tipo de comunicación teniendo en cuenta este dato para que la gente recuerde que tiene un móvil donde puede descargar la app de WOFU y puede fichar directamente desde ahí. Es un ejemplo, pero vaya. Y también está interesante ver la incidencia de fichaje manual, porque esto es la incidencia que nos indicaría cuán habitual es que se olvide el fichaje y se
edite posteriormente. En este caso es un 1,9, es muy poco. Ojalá todos lo tengáis tan bajo, pero la realidad es que a menudo es habitual que haya un porcentaje un poco más alto. Esto lo puedo sacar así a nivel general de empresa, pero podría sacar otro dato que fuera tal que así. Aquí que saco, pues también por centros, el fichaje manual por API por web que ha habido. En este es un ejemplo distinto, aquí no hay fichaje por dispositivos, pero además lo que saco yo es o me centro en el porcentaje de fichaje manual que existe. ¿Por qué? Pues para identificar que en este caso en el centro 5 hay mucho fichaje manual, lo cual, ¿qué me dice esto? Pues que en el centro 5 a menudo se olvidan de fichar y lo hacen después. Pues nada, es tener datos de este tipo para a lo mejor yo ver que ya no es solo el 5, el 4 y el 5, que tiene una incidencia más grande, a lo mejor lo que tengo que hacer es una comunicación general de, oye, centros 4 y 5, poneros las pilas, que veo que hay mucho fichaje manual, no tiene por qué ser malo, al final lo importante es que ese fichaje esté, pero si al final tenemos una herramienta de fichaje que nos permite fichar el fichaje real cuando entramos y cuando salimos, pues usémosla, no tiene ningún sentido estar editando fichajes a posteriori. Pero vaya, nada, son tipos de análisis nuevamente que os doy la opción de hacer, pero ya cada uno verá lo que puede o quiere o necesita hacer. Y siguiente, vamos ahora con el informe de actividad. El informe de actividad es aquel, os recuerdo, donde vemos todos los movimientos de asignaciones, solicitudes que se han dado dentro de la herramienta, etcétera. Esto es la foto tal cual de Wofu. Sabéis que aquí hay muchísima información de, bueno, pues yo qué sé, las solicitudes que se dan, de qué fecha afectan, etcétera. Y yo podría explotarlo de muchas maneras distintas. Un ejemplo claro, por ejemplo, sería sacar, pues yo qué sé, por mes del año, en este caso es hasta junio, pero vaya, no serviría para todo el año, un poco qué tipo de o qué número de solicitudes ha habido. Y aquí yo podría ver, pues en este caso, enero y febrero son meses tranquilos a nivel, pero a partir de marzo, por ejemplo, se empiezan a disparar las solicitudes, seguramente porque a partir de marzo ya se empiezan a hacer solicitudes de Semana Santa, por ejemplo, o en junio, que también vemos que suben un poquito, se empiezan a hacer solicitudes de verano y demás. Nada, es un poco un dato para ver dónde hay más afluencia de solicitudes y nada, tener ese dato para yo saber lo que está sucediendo en mi empresa al final. Otro dato que podría sacar también que puede ser más o menos interesante, pues oye, de todas las solicitudes que están en la herramienta, ¿qué tipo es el más habitual? En este caso, pues obviamente las vacaciones siempre van a ser el rey, incluso de este análisis a lo mejor podríamos prescindir de las vacaciones, pero puedo ver un poco la distribución de motivos que se solicitan en mi empresa y aquí incluso yo podría ir a un detalle más bestia y hacer no solo así, sino hacerlo por departamentos. ¿Qué departamentos solicitan más el elemento mudanza o qué departamentos me solicitan más el permiso de formaciones, por decir algo? Pues nada, dependiendo de lo que tenga y lo que me interese revisar, yo me descargaría unos datos u otros y en Excel también pues los podría explotar de una manera o de otra. No hay más. Más cosas que podemos analizar a través de informe de actividad, pues aquí sí, por departamento y por cuenta única de usuario, lo que os he sacado es una media de solicitudes por departamento, con lo cual, así a grandes rasgos, ¿qué veo aquí yo rápidamente? Pues que de media, los departamentos que más solicitudes hacen en mi empresa son finanzas, almacén y producto. Y por lo contrario, por lo que sea, el departamento de seguridad tiene una media bastante más baja a lo que es la media de la empresa. Entonces, igual aquí no sabemos si es que seguridad no está haciendo solicitudes por lo que fuera, si es que están ignorando el tema de registrar sus ausencias, lo que fuera. Pero bueno, es tener datos para que vosotros nuevamente los explotéis y toméis decisiones según lo que veáis. Nadie conoce la empresa como vosotros al final. Y seguimos, que aquí no hemos acabado en principio, pero vale, no, a nivel de actividad, perdón, tiro para atrás. Hay muchísimos datos que podríamos acabar explotando aquí. Podríamos explotar datos tipo, yo que sé, a lo mejor nos interesa ver si tenemos bolsas de ausencia tipo, yo que sé, días por trabajar en festivo, por ejemplo. A lo mejor quiero ver cuántas veces ha utilizado el motivo de trabajar en festivo en concreto y quiero ver cuántos de los días que se han generado por trabajar en festivo, estos días libres que podemos dar como empresa a veces, se han consumido y no. Pues bueno, podría jugar yo con todos estos datos y al final sacar lo que quiera. Insisto, aquí sacamos algunos ejemplos para que vosotros tengáis una idea un poco de lo que se puede llegar a hacer. Y aquí hablo de un informe que es un poco un gran desconocido de Wofu, aunque está aquí desde antes que yo, pero es el informe de vacaciones por responsable. Esto igual muchos de vosotros no sabéis ni dónde está, pero ya os digo que lo tenéis en el dashboard corporativo. En el dashboard corporativo, si vais a la parte de abajo del todo, veis que hay una sección que pone informe de vacaciones por responsable y vosotros aquí podríais desplegarlo y veríais algo o una información como esta. ¿Qué es esto? Os lo explico.
Aquí yo tengo por responsable todas las bolsas de vacaciones que dependen de ellos. Es decir, en este caso, Úrsula Ramos pues tendrá un número de usuarios que en conjunto representan 320 días de vacaciones. Eva Fernández solo tiene pues 23 días de vacaciones, por ejemplo, que dependan de ella como responsable. Y Marc Lecea, con todo ese equipo, pues acumula unos, no sé si son 80, 90 o 100 casi días de vacaciones en todo su equipo. ¿Y qué información tenemos aquí y que podemos ver rápida y que sobre todo es muy interesante ahora a finales de año? Pues cómo han avanzado estas bolsas de vacaciones. En el caso de Marc, lo que yo veo es que más de la mitad de la bolsa ya ha sido solicitada y aceptada. Tiene aquí 18 días que están pendientes de aprobar. Estos serán solicitudes que están pues eso, pendientes de aprobar que acaban de hacer los usuarios. Y veo que solo le quedan 17,7 días de las bolsas existentes dentro de su equipo por validar. En el caso de Marc podría decir que lo lleva bastante bien. En el caso de Eva lo lleva un poco peor, se lleva un 4,5 solicitado y aceptado de toda la bolsa que tiene, pero como tampoco tiene muchos empleados a su cargo, pues tampoco son muchos días los que quedan ahí pendientes. Y en el caso de Úrsula, pues es un desastre. En este caso no tiene absolutamente nada aprobado. Su equipo podríamos decir que no ha solicitado vacaciones en todo el año y aquí faltaría ver si es un tema de que no han hecho estas vacaciones o que hay un tema de dejadez en ese sentido en el caso de registrar las vacaciones. Y ya veis que tenemos también información un poco a nivel de lo que está pendiente, a nivel de solicitudes, las que han vencido. Vencido sería, pues imagínate que ahora tengo una solicitud pendiente a aprobar de agosto, pues eso sería una solicitud vencida, que ya ha pasado su fecha de disfrute, sin embargo, sigue estando pendiente de validar. Las aceptadas que hay y las rechazadas, no, un poco de información. Entonces, esto es un dato o un informe que ahora a final de año nos da mucha información para detectar, pues eso, qué tipo de responsables tenemos en la cuenta, por así decirlo. Entonces, a lo mejor aquí, claramente, yo como administrador de WOFU iría a Úrsula y le diría, Úrsula, ¿qué pasa con tu equipo que no habéis registrado vacaciones? Tenéis que registrarlas ya porque caducan o, bueno, hay que registrarlas. Al final, las vacaciones hay que disfrutarlas. Entonces, nada, un poco este detalle, este informe de vacaciones por responsable, os lo digo de nuevo, lo tenéis en el dashboard corporativo y es importante que lo reviséis un poco de vez en cuando para ver cómo avanzan estas bolsas. El informe de vacaciones por responsable es solo visual, no se puede exportar, pero bueno, es un poco tener el dato. Si quisierais exportarlo, también estaría la opción de revisarlo seguramente a través del informe de saldos. Ahora veremos un poco el informe de saldos y ahí podríamos llegar a verlo un poquito. Y justo voy a este informe de saldos. Han sobrado vacaciones y otros saldos que puedan ser relevantes. El informe de saldos es un informe que viene por defecto en WOFU. Tiene otras columnas, yo aquí las he simplificado para ver lo que nos interesa y he filtrado en este caso por vacaciones, pero aquí podríamos revisar cualquier bolsa que yo tenga habilitada en mi cuenta. Por ejemplo, yo que sé, bolsas de asuntos propios, bolsas de horas extras a compensar, lo que fuera, aquí tendría un poco el saldo. ¿Y qué me sale aquí? Pues por usuario, el asignado que tenían a principio de año, lo que han dispuesto, el dispuesto es lo que ya han solicitado, lo que ya han consumido, es decir, lo que ya han solicitado y ya han disfrutado, y el disponible, que aquí en este caso, por ejemplo, hay un caso negativo, es un poco extraño, pero si yo como empresa permitiera que la gente pidiera más vacaciones de las que pueden tener asignadas, pues podría llegar a tener un dato en negativo. Pero vaya, este informe de saldos es clave para ver un poco o tener claro cuántas vacaciones les quedan a mis usuarios, ¿no? Al disponible que tienen a día de hoy. Esto también es interesante que os lo descarguéis seguramente pues, el último día del año o los últimos días del año para tener claro la foto que había pues eso, a 30 de diciembre, por decir algo. Y ver si hay que hacer algo al respecto, porque cada empresa es un mundo nuevamente, pero habrá empresas que las vacaciones les van a caducar el 31 del 12. Según el acuerdo que tengáis con vuestros trabajadores, es posible que permitáis que estas vacaciones sí que pasen al año siguiente, pues hasta enero o hasta marzo o quién sabe. Pero bueno, es un poco tener el dato de cuánto va a pasar. A lo mejor, oye, esta persona tiene 19 días pendientes, está bien que le sobren, pero no tendrían que sobrarle tanto para el año que viene. Pues a lo mejor tengo que ir a Alex Martínez en este caso y dice, Alex, tienes que solicitar vacaciones en Navidad o lo que sea para limpiar este saldo. No puede ser que se acumule tanto. O a lo mejor damos total libertad. Aquí ya, insisto, cada empresa es un mundo. Esto me sirve para vacaciones y de verdad, insisto, para cualquier otra bolsa que yo tenga estipulada en la cuenta. A lo mejor me interesa ver pues lo que decíamos antes, ¿no? Los días que se han acumulado por trabajar en festivo, a ver qué disponible hay ahora mismo en los usuarios que lo utilicen y ver cuán acumulado hay en esta bolsa. Ya está.
Solo para que lo sepáis también, en el caso de las vacaciones, el informe de saldos nos da también el dato que veis aquí, el devengado y el acumulado. El devengado será en base a los días que tengamos en el convenio. Si yo tengo 23 días, Wofu hace el cálculo de lo que se va devengando día a día. Y el acumulado, para que lo sepáis también, es el dato de devengados menos los consumidos. Es decir, lo que aún no han utilizado de vacaciones realmente. Sería, para que me entendáis, el dato del finiquito. Este dato solo lo podemos sacar a día de hoy en vivo, con lo cual yo vería que pues, hoy, día 17 de noviembre, esta persona tiene acumulados 13 días, con lo cual es lo que tendría que pagarle el finiquito. Son datos un tanto extraños aquí porque normalmente son datos de prueba, no son reales, pero vaya. Y la verdad es que no tengo mucho más que contaros aquí analizado. Hay muchas más cosas que podemos analizar. No quería yo aquí hacer una cosa muy extensa porque, insisto, cada empresa es un mundo, pero lo que espero que esto os haya servido es un poco para ver los tipos de análisis que podemos llegar a hacer, qué tipos de informes a lo mejor podemos sacar en algunos ejemplos para detectar cosas que son interesantes de analizar, etcétera. Este webinar, como os digo, tiene un webinar compañero la semana que viene, el día 24, que es ya más centrado en el cambio de año, es decir, qué configuraciones tenemos que tener en cuenta dentro de la cuenta de Wofu para asegurar que el cambio de año a 1 de enero sea pues, lo más correcto posible, ¿no?